Oremos entonces. Padre, gracias te damos por tu infinita misericordia, por tu amor tan especial, que nos das la oportunidad de poder anunciar las buenas nuevas de salvación, las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Permítenos enriquecernos en tu palabra. Tu palabra es viva, tu palabra es eficaz. Habla a los oyentes de la radio, habla a los que nos sintonizan a través de las redes sociales, a través del internet, que cada onda, Señor, radial pueda llevar bendición, mucha edificación al cuerpo de Cristo. Gracias te damos, Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Quisiera hablarles bajo el tema No es suerte, es Dios. Este es el quinto tema de esta serie Dios gobierna. Le invito para que usted dé cobertura a cada uno de los versículos ya analizados dentro de la palabra de Dios. Como texto base, Jueces capítulo 3, versículo número 28. Para introducirnos, leamos solamente este versículo y nos ubicamos en el contexto. Dice Jueces capítulo 3, versículo 28. Entonces él les dijo, seguidme. Oiga, qué interesante. Porque Jehová ha entregado a nuestros enemigos, los moabitas, en vuestras manos. Y descendieron en pos de él. Y tomaron los vados del Jordán a Moab. Y no dejaron pasar ninguno. Amén. Dejamos hasta ahí la lectura. Posteriormente damos cobertura a los demás versículos de la palabra de nuestro Dios. Hemos analizado ya los primeros capítulos de este libro de los jueces. Estamos desarrollando esta serie Dios gobierna sobre el caos, que es el estudio del libro de los jueces. Este libro nos enseña que el caos es la consecuencia en la vida de una persona, de una familia, de una iglesia, de una nación, cuando dejan de confiar precisamente en Dios. Pero a la vez nos enseña cómo el poder de la gracia y la misericordia de Dios en Cristo Jesús nos salva de este caos y nos preserva precisamente todos los días de nuestra vida. En otras palabras, que toda victoria sobre el caos que puede haber en tu vida por causa del pecado o de las circunstancias es la victoria de Cristo en ti, tu libertador, tu Señor, tu Salvador. El texto del día de hoy nos enseñará específicamente que toda victoria diaria sobre tus circunstancias no es cuestión de suerte, sino que es Dios obrando todo el tiempo. Es decir, que la vida cristiana, las victorias, los logros, toda cosa buena que puedas observar, experimentar o tener en la vida, no es suerte, sino que es don de Dios. Y es que una de las cosas que debemos reconocer es que el ser humano es supersticioso. Realmente la humanidad piensa que muchas de las cosas que suceden en el día a día se deben a la buena o mala suerte. Pero Dios nos enseña lo contrario en su palabra, que lo que el ser humano llama suerte o azar no son hechos circunstanciales, sino que todo está controlado, absolutamente todo, por nuestro Dios soberano, quien gobierna precisamente el mundo a través de la bendición que Él tiene. Él es digno de recibir toda la gloria. Por eso es que le he titulado precisamente a este tema el día de hoy, No es suerte. Es Dios obrando a favor de nuestra vida. En este punto quiero hacer la distinción entre soberanía y providencia. Cuando decimos que Dios es soberano, nos referimos a que Él es el único que tiene el derecho de gobernar y decretar todo cuanto suceda a su creación. Pero cuando hablamos de que Él es el providente, estamos diciendo que Él provee por cuanto ya conoce las cosas que van a ocurrir. ¿Por qué? Porque Él mismo las ha decretado. Entonces note, provee todo lo necesario para lo que Él ha decretado, acontezca sin que nadie precisamente lo impida. Esta providencia nos enseña que todo lo que Dios ha creado lo ha dejado precisamente ordenado, no lo ha dejado a la deriva. Porque Dios es un Dios de orden, sino que interviene en la creación precisamente todos los días. Lo que Dios ha creado lo sostiene, Él lo dirige y guía sabiamente. Y este es el punto, que Dios es el que está detrás de todas las situaciones que precisamente vienen a nuestra vida. Esto significa
que la creación no es autónoma, sino que todo nuestro actuar depende absoluta y rotundamente de la voluntad de Dios. No hay nada, mi querido hermano, amigo que me está viendo o escuchando, no hay nada que suceda en este mundo que no sea por la voluntad de Dios. Todo está ordenado, orquestado por Dios y todo funciona bajo la guía, bajo la sabiduría de Dios. Piensa en tu propia vida, por favor. Todo lo que ocurre en este momento ha ocurrido y va a ocurrir en los próximos minutos, horas y días. Todo está controlado por Dios, dirigido por el plan eterno de Dios, establecido para lograr el propósito de Dios sobre tu vida. Ahí es donde cobra tanto valor la enseñanza de esta mañana. No es suerte, es Dios. El catecismo de Heidelberg define la providencia de Dios de esta manera. La providencia de Dios es el poder del Todopoderoso y presente de Dios en todas partes, por lo cual, por así decirlo, sostiene, gobierna el cielo, la tierra y a todas sus criaturas, de tal manera que las hierbas y el pasto, la lluvia, precisamente los años fructíferos, los años estériles, la comida, la bebida, la salud, la enfermedad, la riqueza, la pobreza, si todas las cosas vienen no por casualidad, sino por su mano paterna. Cuando nosotros comprendemos que no es suerte, es Dios, podemos llegar a una conclusión de que Dios es soberano, de que Dios es el que está dando cobertura a todas las circunstancias. Por lo tanto, toda tu vida está orientada por Dios, como bien dice el libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 28. En Él vivimos, nos movemos y existimos. ¿Por qué? Por Dios. No te mueves en el azar ni por la casualidad, no, te mueves en Dios mismo. Hoy estudiaremos una historia que nos enseña que cualquier logro en la vida de un creyente, cualquier circunstancia que pueda obtener victoria, no es cuestión de que el ser humano tenía una capacidad o que fue suerte. No, es Dios. Por lo tanto, quiero mostrarle a través de este tema que no te fíes de la suerte. La suerte no existe, sino del control de Dios a través de su palabra. En primer lugar, analicemos la providencia de Dios en acción, porque la vemos de manifiesto. La historia es una narrativa que está escrita en hebreo en forma sátira. ¿A qué me refiero? Le explico. La sátira es un recurso literario cuya intención es hacer una burla de algo o de alguien. En este caso es una sátira en contra de los moabitas. Así que los elementos que el escritor del libro de los Jueces nos presenta, pone en la historia bajo la inspiración del Espíritu Santo. Son propios precisamente de la literatura judía. Palabras muy hebreas también encontramos para que precisamente al actuar los moabitas y para que todas admitan cuán providente es Dios. Se lo voy a mostrar. En esta insólita historia del libro de los Jueces, tomada desde el versículo 12 en adelante, realiza su voluntad a través de seres humanos y muestra su providencia en rescatar a su pueblo, aun cuando su pueblo ha llegado a una situación de apartarse del Dios vivo. Estoy hablando de la generación del caos. Dice Jueces capítulo 3, versículo número 12 en adelante. Dice la palabra de Dios. Volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y, oiga esto, y Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel en cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Ahí está, mire el versículo 13. Y Eglón reunió consigo a los hijos de Amón y de Amalec, y fue y derrotó a Israel, al pueblo de Dios. Y se apoderaron de la ciudad de las palmeras. Y los hijos de Israel sirvieron a Eglón, rey de Moab, oiga esto, por 18 años. Es triste leer la historia. ¿Por qué? Volvió a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Es decir, que el desprecio que los israelitas mostraron a Dios aumentaba sistemáticamente. Iba en aumento, iba en decadencia. ¿Qué hizo Dios? Dios se proveyó de un instrumento contrario a él, un medio para disciplinar a sus hijos, un rey malvado, un enemigo del reino de Dios.
Es decir, que no fue la suerte, no fueron las naciones, fue Dios quien fortaleció al enemigo, fue Dios quien le ordenó, orquestó todo para que Eglón conquistara a Israel. Era la providencia de Dios al defenderse de Eglón. La gran pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué Dios es así? Porque Dios es providente. Porque cuando Dios decide disciplinar a su pueblo, no hay nada ni nadie que lo detenga. Así como cuando Dios decide quitar la disciplina, no hay nadie que lo detenga. En la Biblia observamos que Dios, para llevar a cabo su voluntad, puede hacerlo, sin medios, con medios o por medios contrarios a él. Ahora, algunos podrían objetar, y ese es el punto. Si Dios ocupa a Satanás, o en este caso a Eglón, un rey pagano, que es un tipo de lo malvado, ¿significa que se puede culpar a Dios de la maldad? No. Por eso necesito explicarle. No, a Dios no se le puede culpar de maldad, por dos razones. En primer lugar, porque el responsable, oiga esto, de cometer asesinatos, de atacar al pueblo de Dios fue Eglón, no Dios. Cuando el libro de los jueces dice que Dios lo fortaleció, es que le dio libertad de obrar. Pero en esta libertad fue Eglón el que se regocijó, voy a decirlo, en atacar, en matar a los israelitas. Por eso no se le puede acusar a Dios de un autor de maldad, porque la maldad no proviene de Dios. Recuerde lo que dice Santiago capítulo 1 versículo 17. En segundo lugar, porque la intención de la disciplina de Dios sobre Israel no era destruirlos, sino que regresaran a Él, que ellos entendieran su error, el haber desobedecido y haberse apartado de la guianza, de la cobertura de Dios. Entonces note, ¿qué hizo Israel? Lo encontramos, Jueces, sigamos leyendo la historia, Jueces 3:15, véalo. Y clamaron los hijos de Israel a Jehová. Y Jehová les levantó un libertador, a Ahod, hijo de Gera, benjamita, el cual era zurdo. Y los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón, rey de Moab. Es importante resaltar dos cosas. Es importante, en primer lugar, que Dios levantó providencialmente a un nuevo libertador. Ya no era el personaje que analizábamos el día de ayer, Otoniel. Ahod ahora era el nuevo juez, que era zurdo o cerrado de la mano derecha, como dicen otras versiones. Algunos pudieran pensar que él estaba impedido de la mano derecha. Algunas versiones manejan esta frase que le he mencionado, cerrado de la mano derecha. Sin embargo, lo que nos está diciendo la escritura es que era ambidiestro. Posiblemente parte del ejército de élite de los benjamitas, según Jueces capítulo 20 versículo 16, así Dios quería resaltar su providencia al proveer un libertador inusual. Ese puede ser una aplicación. En segundo lugar, que al público original esta historia debió causarles risa. Pues era gracioso decir que un benjamita era zurdo. ¿Por qué? Porque la palabra benjamita significa hijo de la mano derecha. Esa es otra aplicación. Ahod fue elegido por Dios, ese es el punto, para ser el libertador. Sin saber que Dios lo había elegido, los israelitas lo designaron para llevar tributo a Eglón, rey de Moab. Ahod, viendo la oportunidad de matar al enemigo, crea una espada de doble filo. Eso lo encontramos precisamente en Jueces capítulo 3, versículo 16 y 17. Y Ahod se había hecho de un puñal de 2 filos, de un codo de largo, y se lo ciñó debajo de sus vestidos a su lado derecho. Y entregó el presente a Eglón, rey de Moab. Y era Eglón, hombre, dice, muy grueso. No hay evidencia en el texto que nos diga que Dios le dijo a Ahod, lleva a cabo ese plan. Así observamos la providencia de Dios en acción. Fueron los israelitas quienes lo designaron para llevar el tributo, y fue a Ahod a quien se le ocurrió preparar la espada para matar al rey. El autor de Jueces el escritor de Jueces nos está enseñando cómo Dios ocupa, si usted me permite la palabra, astucia, que proviene de la fe de sus hijos. Ahod vio la oportunidad y la aprovechó. Realmente es gracioso lo que pasó después.
Cuando Ahod se presentó delante del rey, los oficiales no le revisaron el muslo antes de entrar precisamente delante del rey, ya que no era usual que alguien llevara la espada precisamente de ese lado. Otro aspecto que resalta el autor es la palabra tributo. Intencionalmente está ocupando la misma palabra que se ocupa para presentar ofrendas. Si usted me lo permite, sobre todo ofrendas comestibles a Dios. La razón por la que el autor de Jueces ocupa esta palabra debió causar mucha risa a los oyentes originales, es porque Eglón significa vaca o becerro. Y resulta que la Biblia dice que era un hombre grueso, es decir, que era un hombre obeso. Lo que estaba anunciando este versículo es que Eglón era un ternero que estaba siendo engordado para el matadero, para ser sacrificado. Ahora, ¿por qué le estoy diciendo todo esto? Ya lo ubiqué en el contexto, es lo que tenemos en este momento. Ahora vamos al clímax de la historia. Vea lo que dice Jueces, capítulo 3, versículo 18. Y luego que hubo entregado el presente, despidió a la gente que lo había traído. Mas él se volvió de los ídolos que están en Gilgal y dijo: Rey, una palabra secreta tengo para decirte. Él entonces dijo: Calla. Y salieron de delante de él todos los que con él estaban. Ahí hay un detalle interesante. El versículo 18 dice que después de que ellos entregaron el tributo, Ahod regresó de Gilgal. Esta ciudad era parte de Jericó, un lugar que estaba en el pasado precisamente había sido un lugar de adoración a Dios, pero ahora era un lugar de idolatría. Cuando Ahod iba pasando por Gilgal, que es lo que vemos en el versículo 18, les dijo a los demás que se fueran. Regresó precisamente al palacio y pidió audiencia otra vez con el rey. Debemos tomar en cuenta que Ahod no había compartido su plan con nadie. Él lo había maquinado. Nadie lo sabía. Al regresar le dijo a Eglón y dijo: tengo un mensaje secreto para ti, oh rey. En otras circunstancias no lo hubiesen dejado pasar, mucho menos a que hablase en privado con el rey, pues él era completamente desconocido. Pero sorprendentemente el rey dijo, versículo 19, guarda silencio, y todos los que servían salieron. Versículo 20, Ahod vino a él cuando estaba sentado solo precisamente en la sala de verano, y Ahod dijo: tengo un mensaje de Dios para ti. Y él se levantó de su silla. Ahod alargó la mano izquierda, tomó la espada de su muslo derecho y se la hundió en el vientre, en la empuñadura. Entró también tras la hoja y la gordura se cerró sobre la hoja, pues no sacó la espada precisamente de su vientre. Y se le salieron precisamente los excrementos. Estoy leyendo la Nueva Versión Internacional. El rey murió de una manera humillante. Eso es lo que está destacando el escritor. Entonces note, Israel recuerde que le ha pedido a Dios, por un lado, que lo sacara de esa opresión a la cual este rey los había sometido. Y en ese momento Ahod lleva el tributo. Y fue lo que pasó en este momento, y Ahod le quitó la vida al rey. El rey murió de una manera humillante. Ya le voy a hacer las aplicaciones, deme tiempo. Quizás pensó que Ahod, por haberse regresado de Gilgal, donde estaban los ídolos de Eglón, trae un mensaje de los dioses. Quizás eso pensó Eglón. Sin embargo, Ahod le dijo que le traía un mensaje de Dios, Elohim, el creador. Para desgracia del rey, el mensaje fue la espada de Ahod entre sus vísceras. De hecho, es interesante que el escritor dice que las hojas de la espada quedaron adentro. ¿Por qué la palabra hoja significa flama o llama? Que es la misma palabra que ocupa para los sacrificios en el altar delante del Señor, según Jueces capítulo 13, versículo 20, y lo vamos a ver más adelante. Por otro lado, hay un detalle que la misma palabra que ocupa el autor para referirse a la grasa es la misma palabra para la grasa de los sacrificios en el altar que eran ofrecidos al Señor. Según Éxodo capítulo 29, versículo 13 y versículo 22, usted puede tener un mayor marco de referencia. Pero note, no solo eso, el autor dice que lo mató con una espada doble filo.
En hebreo la frase doble filo significa dos bocas, es decir, que si había un mensaje, que su juicio, el juicio de Dios, había llegado. Ahora, esto es tan insólito que veamos lo que sucedió después. Dice Jueces capítulo 3, versículo número 24. Cuando él hubo salido, vinieron los siervos del rey, los cuales viendo las puertas de la sala cerradas, dijeron: sin duda, él cubre sus pies en la sala de verano. Hasta eso estuvo bajo el control de Dios, que Ahod tuviera tiempo para huir, para escapar. Dice Jueces 3:25, y habiendo esperado hasta estar confusos porque él no abría las puertas de la sala, tomaron la llave y abrieron. Y aquí su señor caído en tierra, muerto. Mas entre tanto que ellos se detuvieron, Ahod escapó y pasaron los ídolos, se puso a salvo en Seirat, y cuando había entrado, tocó el cuerno en el monte de Efraín, y los hijos de Israel descendieron con él del monte, él iba delante de ellos. Entonces él les dijo: seguidme, porque Jehová ha entregado a vuestros enemigos los moabitas en vuestras manos. Y descendieron en pos de él y tomaron los vados del Jordán a Moab y no dejaron pasar a ninguno. Note, ahí estamos viendo específicamente que Ahod escapó. La palabra sale a relucir la palabra robustos, que describe al ejército de Eglón, que significa grasosos, rollizos como su rey. La palabra robusto que ocupa aquí es diferente a la palabra grueso que ha ocupado para el rey también. La sátira describe, recuerden que es una figura literaria, la sátira describe a hombres obesos, algo inusual en un ejército. Está detallando cada momento especial en el momento de la batalla, valga la redundancia. Este detalle nos dice algo importante, que el ejército de Moab no tenía las características para ser más fuerte que Israel, por lo que habían prevalecido. Era por la soberanía y la providencia de Dios. Ahora, ¿qué le dio valor a Israel para enfrentar a un enemigo que supuestamente antes pudieron haber vencido? Que Dios lo había entregado en sus manos. ¿Qué sucedió? ¿Por qué? Versículo 30, capítulo 3. Y fue subyugado Moab aquel día bajo la mano de Israel. Y la tierra, dice el versículo 30, tuvo descanso por 80 años. Mire qué interesante. ¿Qué nos enseña esta historia? Deme tiempo porque aquí está lo que usted quiere escuchar. ¿Qué nos enseña esta historia? Que Dios no siempre necesita intervenir directamente en la victoria, sino que en su providencia ocupa medios para controlar, para dirigir, para guiar cada uno de los sucesos que Él quiere que ocurran. Lo que Dios nos está enseñando es que para obrar sus victorias, Él es el providente y puede usar a hombres de fe, a personas que levanta de por medio del Espíritu Santo en ellos, que tienen la fe suficiente para creer y saber lo que tienen que hacer para liberar a su pueblo. Quiero que reflexionemos sobre la cantidad de variables que pudo tener esta historia. Pudo no ser Ahod el elegido para llevar el tributo. Pudo, digo. Los guardias pudieron haber descubierto la espada en el muslo de Ahod. Pudo haber fallado al intentar matar al rey, pero no pasó así. La historia la hemos leído, está plasmada en la escritura. Pareciera que hay un arquitecto detrás de todo, que ha planificado cada espacio, cada segundo y aún dónde tiene que llevar la armadura de doble filo. ¿Será que hay alguien que preparó toda esta escena? ¿Será que hay alguien que está planificando cada momento, cada segundo, cada paso que Ahod iba a dar? ¿Será que hay algún arquitecto que nosotros no conocemos o que no hemos dimensionado? Sí, hay uno, es Dios. Hermanos, amigo, Dios es el providente. Dios ha cuidado desde Adán y Eva el linaje del Mesías libertador. Incluso cuando Jesús nació, Herodes quiso matarlo. Sin embargo, providencialmente Dios lo protegió. ¿Para qué? Para morir y resucitar. Y ahora ser nuestro Señor. Y ahora ser nuestro Salvador. Ahora ser nuestro sustentador. Es decir, Dios providente.
Hebreos capítulo 1 versículo 3 nos dice: Él es el resplandor de su gloria, la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Qué lindo. Cuando Hebreos dice que Jesús sostiene todas las cosas, significa que Él es el quien produce, quien lleva, quien dirige, quien impulsa todas las cosas por medio de su poder y de su espíritu. Jesús controla todas las cosas porque Él es nuestro Dios providente. Él es nuestro libertador, quien nos ha librado de la muerte eterna y del pecado, quien no solo por medio del Espíritu Santo ha obrado una nueva creación en nosotros, sino que ahora dirige y controla esta nueva creación, no dejándonos a la deriva, sino estando con nosotros hasta el fin del mundo. Qué interesante Dios el que tenemos. Pero oiga, 3 enseñanzas de la providencia de Dios para nuestras vidas a través de esta reflexión. 1. No confíes a la suerte, por favor, sino confía en Dios. Aun cuando tú estés atravesando situaciones diversas, adversas, difíciles, y que todo a tu alrededor parece opresión. Israel había vivido 18 años en opresión, pero Dios tenía un libertador. No confíes en la suerte, sino en Dios. El éxito de Ahod fue el éxito de Dios. Ahod no recibió el plan de Dios, él pensaba que era su idea. Es claro que lo hizo en fe, porque sabía que Dios había entregado a los moabitas en sus manos, de manera que aunque Dios ocupó a Ahod, la victoria fue de Dios y no de Ahod. Es importante entender que si Dios no hubiera elegido a Ahod, todos los planes de Ahod hubieran fracasado desde el principio. Pero tuvo la victoria porque Dios lo eligió. De igual manera, tú no puedes hacer nada en la vida confiando en la suerte, o en tu propio criterio, o en tu propio razonamiento, o en tu propia opinión. Por favor, dice la Escritura en el Salmo 127, versículo 1 y 2. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia, en vano. Es importante que todo lo que hagamos sea en base a lo que Dios nos da. ¿Te das cuenta de que la vida no consiste en suerte? ¿Te das cuenta que la vida no son cartas al azar? ¿Te das cuenta que la vida no es simplemente porque no es que he caído en gracia? No es solo eso. Es Dios obrando. Tu vida va a tener sentido si está bajo la bendición de Dios. Por eso dice Proverbios 16:9. En su corazón los hombres planean su curso, pero el Señor establece sus pasos. Usted puede tener muy buenas opciones, usted puede tener muy buen pensamiento, muy buen análisis, pero los pasos los dirige Dios. Si Dios no quiere que pase algo en tu vida, aunque lo planifiques, no va a ocurrir. Pero si Dios quiere que pase algo, cuando lo planifiques, va a ocurrir. Ahora bien, Dios no quiere que te quedes con los brazos cruzados. Esa es una fe falsa. No le estoy hablando de eso. Es una fe falsa decir, Dios va a obrar y por lo tanto yo ya no hago nada y me quedo así. No, Dios no está diciendo eso. Dios hace el milagro si es conforme a su voluntad y a su gobierno soberano. Pero quien tiene que llenar las tinajas eres tú. Quien tienes que irte a lavar al estanque de Siloé eres tú. Quien tienes que llevar al maestresala y llenar las tinajas eres tú. A esto en teología se le llama concurrencia. Esta palabra viene precisamente de correr al lado de alguien. Es decir, Dios es quien obra las cosas, las planifica, las decreta y las encausa. Digo Dios, no el ser humano. Pero el hombre debe de hacer su parte como medio escogido por él. No existe la suerte, es Dios. Por favor, entiéndalo. No existe la suerte, es Dios obrando. Proverbios 16:33. Se echan suertes en el regazo, pero del Señor es la decisión. Es la decisión de ellas. Hermano, hermana, tienes que entender que la buena nueva que Dios te está enseñando hoy es que en Cristo te ha dado un propósito, que Él es el que te sostiene, te acompaña, va a encauzar tu vida cada día. ¿Para qué? Para que se logre el propósito por el cual Él te ha creado. Él es nuestro Dios providente. Es decir, que tu vida no está al azar. Dios te acompaña cada día. El Espíritu Santo está contigo. Por eso
Él llama al Espíritu Santo el otro consolador. La palabra consolador es ayudante. Él es quien habita en ti y te ayuda a que tomes las decisiones correctas, a que pienses, a que planifiques, a que te proyectes precisamente bajo su cobertura, a que estés siempre dispuesto a obedecer la voz de Dios, a que pienses su voluntad y luego tengas el valor, la valentía para llevarlo a cabo. Jesús no solamente es el soberano de la historia, es el soberano y providente de tu historia, y por lo tanto tienes que confiar en ese Cristo, Jesús providente, en cada segundo de tu vida. En cada momento de tu vida, Dios va a ocupar tus buenas y malas intenciones, tus virtudes como tus pecados, las cosas buenas y malas que sucedan. ¿Para qué? Porque Él es providente y para que se cumpla el propósito de Dios en nuestra vida. Romanos 8:28, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Se está dando cuenta? Eso es lo que está declarando la palabra de Dios, que para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Si Dios gobierna tu familia, si Dios gobierna tu casa, si Dios gobierna nuestro hogar, lo tendremos todo. No son cosas al azar. No son cosas, voy a decir lo que va a ser la suerte que yo tengo. No, mire qué linda la suerte que yo tengo. Mire qué precioso la suerte que tengo. No, no digas la suerte. Di Dios obrando a favor en mi vida. Por lo tanto, el arquitecto de esta victoria no fue Ahod. El arquitecto no fue Israel. El arquitecto de esta victoria de 18 años de cautividad se le llama Dios, al autor de esta bendición. Por lo tanto, día tras día, no te puedes fiar de la suerte, sino en el control soberano de Dios y en su palabra que te habla bajo una voluntad. Dios es fiel consigo mismo y la buena obra que Él ya empezó, la va a perfeccionar en ti. Dios va a encauzar tu vida a lo que Él quiere lograr. Le dije que eran 3 cosas. Eso es lo primero, no es suerte. Es Dios. Segundo, aunque Dios es providente y nosotros somos responsables de nuestros actos. Recuerde eso. Aunque sea Dios providente, pero yo soy el responsable de mis decisiones y de mis actos. La Biblia dice que Dios tiene influencia incluso sobre tu voluntad. Proverbios 21:1. Como canales de agua es el corazón del rey en la mano del Señor. Él lo dirige donde a Él le place. Ahí está, léalo. Hay días en los que Dios decide que no vamos a llegar más lejos con nuestro pecado. Y dice, vaya hijo, hasta aquí. Usted no quiso entender, venga, platiquemos por favor. Porque yo le dije que no hiciera esto, que no hiciera lo otro. Entonces recuerde, ya le expliqué, ya le he venido hablando palabra de Dios, hijito. Entonces venga, le toca esto. Y viene Dios y castiga. Y cuando Dios empieza, hermano, a apretar, cuando Dios empieza a castigar a una persona por desobediencia, hermano, realmente lo que dice la palabra es una gran verdad. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Israel, 18 años de cautividad por haber desobedecido, pero Dios seguía dándoles su perfecta voluntad. No era suerte, era el arquitecto sobreprotegiéndolos. Sin embargo, aunque Dios es providente, de esta manera nosotros somos responsables, recuerde eso, de nuestros actos, de nuestras acciones. Por lo tanto, es mejor que seamos amigos de Dios, amigos de este Dios soberano y providente, que el enemigo de Él. ¿Por qué? Porque Él es todopoderoso, pues rendiremos cuentas de este Dios soberano. Lo tercero, venzamos, podemos vencer el pecado, el temor o cualquier enemigo que enfrentemos en esta vida por medio de la palabra de Dios. Es impresionante, así se lo digo, es impresionante ver que esta es la primera vez en el Antiguo Testamento, en este pasaje de Jueces capítulo 3. Es la primera vez en el Antiguo Testamento que aparece la frase espada de doble filo. Esta frase significa doble boca o dos bocas. Y es interesante porque aparece únicamente 6 veces en la Biblia. 3 en el Antiguo Testamento y 3 en el Nuevo Testamento. Sin embargo, las 3 veces que aparecen en el Nuevo Testamento se refiere a la palabra de Dios. Hebreos capítulo 4 versículo 12. La palabra de Dios es viva y eficaz,
más cortante como una espada de doble filo. Ahí aparece Apocalipsis 1:16 y Apocalipsis 2:12. La escritura nos está enseñando entonces que esta historia de Jueces es una gran metáfora de cómo tenemos que vencer nuestros pecados diarios. ¿Cómo lo vamos a vencer? Exacto, ya lo pensó, con la palabra de Dios. Dios quiere que venzas tus temores, que venzas tus enemigos personales, que venzas tus pecados, que venzas precisamente. ¿Por qué? Porque solo de esa manera podemos vencer. Puede representar, quizás voy a decirlo, el pecado que te mantiene esclavizado, tributándole a él todos los días de tu vida. Pero Dios quiere que venzas tus temores, tus enemigos personales, tus pecados por medio de la palabra, que es más cortante que una espada de doble filo y que penetra hasta partir el alma, porque la palabra de Dios es viva. Si la palabra de Dios te da a conocer sabiduría, claridad para tomar decisiones conforme a Dios, si quieres vencer el pecado, tienes que contar con la palabra de Dios. Así que la victoria sobre tus pecados no es cuestión de suerte o de una habilidad que tú tengas, ¿verdad? No. Es Dios obrando por medio de tu palabra, por medio de su palabra. Si tú no logras vencer el pecado, es porque has descuidado la lectura, la aplicación de la palabra, como una espada de doble filo, que te va a ayudar a matar, que te va a ayudar a destruir tus pecados. Dios nos está enseñando en Jueces que tenemos que ser implacables con nuestro pecado. Dice la Escritura, Mateo 18:8, y si tu mano o tu pie te es ocasión de pecar, córtelo y échalo de ti. Es mejor entrar en la vida manco o cojo que teniendo dos manos, dos pies y ser echado en el fuego eterno. He citado Mateo capítulo 18, versículo 8. Tenemos que ser implacables con la espada y dejar que la Biblia nos vaya moldeando, nos vaya moldeando, nos vaya moldeando. Ahora bien, tú puedes decir, yo no creo en la suerte. Tal vez no creas intelectualmente, pero las prácticas, cuando piensas que puedes manejar, controlar tu pecado, tu vicio, cuando piensas que puedes tener una relación estable o considerar hacer esto, hacer lo otro, usted está ocupando el recurso de la suerte, según lo que usted está diciendo, no lo que yo le estoy haciendo creer a usted, es lo que la palabra de Dios dice. Él es el poderoso, Él es el omnisciente, el providente, el sabio, el todopoderoso, el soberano, el sustentador. Así que la manera de vencer la tentación y el pecado es con la espada de doble filo, la palabra de Dios. El último versículo del capítulo de la historia más corta del libro de los Jueces, Jueces 3:31. Después de él fue Sangar, hijo de Anat, el cual mató a 600 hombres de los filisteos con una aguijada de bueyes. Él también salvó a Israel. Ya tengo que ir finalizando. Deme tiempo. Al igual que Otoniel, Ahod y Sangar, fue capacitado por Dios para que de manera milagrosa venciera a los filisteos. Lo que está enseñando la palabra de Dios es que es providente, que puede usar medios contrarios a no ocupar ninguno para lograr lo que Él se ha propuesto para la gloria de Él. Por tanto, ¿qué quiero decirle con esto? Con lo cual finalizo. Descansemos en el Dios providente, que es nuestro Señor y nuestro Salvador, pues Él nos ama. Dios controla todo. Dios controla absolutamente todo lo que estamos viviendo. Descansa en Jesús. Descansa en Dios. No son por lo chapudito que tú eres, que vas a caer en gracia con las personas. No es por lo lindo que es tu cabello. No es eso. Es respaldo de Dios. No es suerte. No es porque tú eres el campeón o la campeona o esto o lo otro. No es suerte, no existe. Es la voluntad de Dios cumpliéndose a favor de tu vida. Pero asegúrate de que en los momentos de aflicción, para vencer toda oposición, cuentes con la cobertura de la palabra de Dios. La palabra de Dios te va a guiar, la palabra de Dios te va a llevar por sendas de justicia por amor de su nombre. De tal manera que aunque vengan situaciones adversas, la gloria siempre la va a declarar Dios. Él es el arquitecto principal de la decisión que se están tomando. Oremos al Señor y que nos ayude a que Él siga gobernando en nuestras vidas. Padre, gracias te damos
por tu misericordia, por tu amor. Gracias. Porque tú nos enseñas la bendición de poder ser coherederos de eterna salvación. Gracias te damos por la perfecta voluntad que tú demandas sobre cada una de nuestras vidas. No a nosotros, Señor, sino a tu santo nombre sea dada toda la gloria. Gracias te damos porque tú eres bueno, misericordioso, compasivo. Gracias por inundar nuestras vidas de tanto amor, de tanta paz. Gracias porque ahora nos enseñas que a través de tu palabra podemos vencer toda oposición. Y que si hemos logrado algo, no es por la suerte, sino es por tu soberanía, por tu providencia divina. Gracias, Cristo Jesús. La gloria y la honra te la damos solo a ti, Señor. Amén, Señor, y amén.